Francisca Cárdenas para conocer precisamente las reacciones políticas, qué es lo que se está pidiendo desde los parlamentarios. Cuéntanos, Francisca, muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y de hecho en estos momentos está reunido el ministro de Energía, Diego Pardo, junto a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada Carol Cariola, que incluso durante esta tarde también tuvo otras reuniones con distintas bancadas políticas, en este caso del oficialismo, para conversar sobre estas inquietudes, todas estas propuestas que han surgido durante esta jornada para poder frenar el alza o incluso ir más al extremo de derogar una ley que ya fue aprobada, recordemos, en abril pasado por parlamentarios que incluso ahora la quieren derogar porque dicen que fueron engañados. Esas fueron las declaraciones de algunos diputados, como por ejemplo el diputado Rubén Oyarzo, la diputada Joana Pérez, que hicieron un punto de prensa señalando que habían sido engañados por parte del ministro de Energía, que se les había dicho que iba a ser cierto porcentaje de aumento a las tarifas eléctricas, pero que no fue así, que no se vio reflejado al menos en, digamos, la aplicación ya de esta ley, de estas medidas y de este descongelamiento de las tarifas eléctricas durante esta semana, que ha sido bastante polémico, sobre todo en la discusión política. Es por eso que han surgido distintas reacciones. La presidenta de la corporación se reúne entonces con distintos parlamentarios, pero no con ellos, sino que con parlamentarios del oficialismo para zanjar distintas ideas, medidas que podrían abrirse, pero con los de la Comisión de Energía. Eso es importante, no con parlamentarios, digamos, que están en otras comisiones, sino que más bien los que han estado en la mesa técnica conversando sobre este tema y tratando de llegar a un consenso político con el gobierno, en este caso con el ministro Pardo de Energía. Eso es entonces el panorama. Hay algunos que también han planteado, por ejemplo, de la bancada Independientes PPD, 3 parlamentarios poder presentar, van a ingresar y van a presentar un recurso de protección a la Corte de Santiago para frenar esta alza en las tarifas eléctricas que por supuesto ya sabemos todos que se está aplicando. Pasemos a escuchar entonces parte de algunas de las reacciones durante esta jornada en torno a lo que han sido estas ideas. Este recurso de protección es a favor de las personas. Creemos que el alza en las tarifas eléctricas afecta las condiciones de vida de los chilenos y chilenas de forma significativa. Y si bien se está buscando mitigar esa consecuencia, ese efecto vía subsidios, cosa que valoramos, creemos que ese esfuerzo aún es insuficiente y hay que ampliarlo a la clase media y sobre todo también a las micro y pequeñas empresas. De lo contrario, es evidente que se pone en riesgo en el mediano o largo plazo el acceso a un servicio básico elemental. Claro, ahí parte de una de las ideas de poder presentar un recurso de protección. Nosotros le preguntábamos también a los parlamentarios de la bancada Independientes PPD si esto generaba un problema para el gobierno, teniendo en cuenta que todos estos días han tratado de decir que van a haber medidas para ayudar a las personas, pero que también hay que pagar la deuda. Se ha destacado y se ha recalcado eso por parte al menos del Palacio de la Moneda. Y preguntamos también, estuvimos preguntando, por ejemplo, a autoridades de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados qué tan admisible podría ser presentar un proyecto, por otro lado, por parte de estos otros parlamentarios para intentar derogar una ley que ya fue aprobada, que fue promulgada y que está vigente actualmente, y es que es por eso finalmente que se está tratando de estabilizar lo que son las tarifas eléctricas. Una ley, además, que en algún momento fue un proyecto, que hubo tiempo para que los diputados lo conversaran, vieran las indicaciones, para que vieran todo el detalle, y es ahí donde surge esta duda de algunos que dicen por qué estos parlamentarios están diciendo que habían antecedentes falsos que el ministro les presentó, porque ahora no es el mismo porcentaje, dicen algunos, de, digamos, aumento en el precio de las tarifas eléctricas. Escuchemos parte entonces que han dicho otros parlamentarios en torno a este tema. Es bien insólito que sean los propios diputados del gobierno que presenten un recurso de protección para impedir el alza eléctrica, una medida que toma este gobierno y que yo quiero recordar, ellos pudieron detener el año 2022, pero claramente por un componente electoral no lo hicieron. Estábamos cuando terminó el término de esta alza, ¿cierto? El año 2022 que había dejado el presidente Piñera, estábamos a un mes del plebiscito, en el mes de agosto del año 2022, previo a el plebiscito constituyente. Claramente tomaron una decisión política y eso hace que hoy día tengamos una deuda de más de 6.000 millones de dólares que hoy día los chilenos tienen que enfrentar. Los argumentos para interpelar al ministro de Energía, Pardo, están a la vista.
El ministro jugó con la fe pública y también jugó con la confianza y la credibilidad con este Congreso Nacional. Lo que hizo el ministro fue decir que iba a haber unas alzas de 16% promedio y posteriormente conocimos las reales cifras, donde el promedio es sobre el 30% de las alzas de manera permanente. ¿Eso se repara? ¿Se puede paliar esa alza con el 7% permanente de rebaja que plantea el nuevo proyecto que ha anunciado el gobierno? Evidentemente no. Claro, un intento de derogar una ley que ya es vigente actualmente, que es la ley de estabilización que ya todos conocemos, que fue aprobada por parte de los diputados en abril pasado. ¿Qué nos dicen desde la mesa, por ejemplo, de la Cámara de Diputadas y Diputados? Dicen que debiese ser esta idea, este proyecto que van a ingresar los parlamentarios de estas bancadas de demócratas y otras que se juntaron para esto, que debiese ser inadmisible, pues hay recursos, dice aquí, fiscales incorporados como el IVA, pero que de todas maneras se puede permitir y se puede dar la discusión de que exista esta idea de derogar esta ley de estabilización. Eso sí se puede hacer, o sea, la mesa lo puede poner en tabla, se puede discutir, pero de todas maneras lo más probable es que se, digamos, declare y establezca inadmisible porque hay recursos fiscales de por medio. Ese sería al menos el punto. Hay otras declaraciones, también le preguntamos después de una reunión que tuvo el ministro Pardo junto a la ministra del Interior, Carolina Toá, y a senadores también de la bancada PPD. Durante esta tarde le preguntamos qué le parecía finalmente esta idea de interpelarlo por parte de algunos parlamentarios si es que no hay un freno en las alzas de las tarifas eléctricas. Pasemos a escuchar también qué dijo el ministro. La posibilidad de, digamos, la interpelación es parte de las atribuciones que tiene el Congreso y si ellos deciden ejercerla, digamos, es parte de las reglas del juego. ¿Es posible, por ejemplo, derogar una ley que ya está aprobada por el Congreso, que ya es ley vigente? Obviamente, derogar una ley es siempre posible, son las atribuciones que tiene el Poder Legislativo al respecto. Ahora, si derogásemos la ley de estabilización, el ajuste tarifario tendría que ser, en vez de en escalones, todo de una vez. Pero que también hay diputados que van a presentar recursos de protección para evitar el alza de las tarifas eléctricas. ¿Cómo se puede viabilizar ambas cosas? Bueno, nosotros como gobierno somos, por cierto, muy respetuosos de una institución autónoma como son los tribunales de justicia. Si se presenta un recurso de protección ante los tribunales de justicia, son ellos los que tienen que determinar si es que procede o no acogerlo. Claro, el ministro dice que pueden haber distintas interpretaciones de lo que son estas medidas, van a buscar un consenso político. De hecho, vamos a quedar muy atentos también a esta reunión que todavía no termina. Hablaría en aproximadamente unos minutos más, a eso de 30 minutos más, la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola, tras esta reunión que ha tenido con el ministro de Energía, quien se ha reunido con varias autoridades, incluso la ministra del Interior, durante esta jornada y también con los parlamentarios de la Comisión de Energía. Así que atentos a esa discusión, pero también comentarte, Matilde, que en estos momentos también se está discutiendo lo que son, digamos, este proyecto de gobierno, que es idea de origen del servicio electoral de tener elecciones en 2 días en el Senado. Hay que ver qué va a pasar, si se van a aprobar o rechazar ciertas indicaciones, que es lo que viene de un proyecto que fue aprobado, recordemos, durante la jornada de ayer acá en la sala de la Cámara de Diputados, después de pasar por Hacienda, y hay que ver si es que se va a enviar a mixta para revisar nuevamente o podría ser ley, por ejemplo, digamos, podría ser despachado durante esta jornada desde la sala del Senado. Así que nos quedamos atentos a eso también y yo les aviso cualquier cosa, Matilde. Muy bien, Francisca, de hecho estamos viendo la sesión del Senado en que se está discutiendo lo que tú nos cuentas y difícilmente podría pasar este trámite sin pasar a comisión mixta, porque de hecho una de las variaciones que hace la Cámara de Diputados es que eliminan la multa para las personas que no voten y eso la convertiría inmediatamente en la votación obligatoria en una votación en la práctica voluntaria, porque no hay sanciones. Por lo tanto, vamos a estar pendientes de cuál es la decisión del Senado y qué es entonces el trámite que sigue para esta ley. Así que muchísimas gracias por la información. Seguimos atentos a todos los que nos cuentes ahí desde Valparaíso. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia. Le contamos que a esta hora de la tarde la capital tiene 18 grados con 4 décimas de temperatura
La máxima ya se registró, fue de 20 grados y se produjo a las 15 horas con 9 minutos. Para mañana ya las temperaturas vuelven a ser un poco más invernales, así que aprovechen la tarde de hoy. Con esta imagen nos vamos a la pausa, ya regresamos.